Tiene la palabra el señor Hugo. Muchas gracias, señora juez. Me voy a referir a los medios probatorios ofrecidos y admitidos por este juzgado, a los folios en los que se encuentra ubicado el respectivo medio en el programa de debate y a la parte pertinente de cada uno de ellos. En primer lugar, como documentos hemos ofrecido la sentencia del Tribunal Constitucional presentada en nuestro escrito de fecha 16 de agosto del 2011. Esta sentencia ocurre a hojas 91-93 vuelta del cuaderno de debate. Esta sentencia está relacionada con el expediente 00323-2011-PA/TC, formulada, referida a un proceso de amparo presentado por el señor César Soria Viena, quien actúa como autor civil en este proceso, en representación de la Municipalidad de Barranquita. Proceso de amparo que cuestionaba nuestras actividades, el incumplimiento de la legislación forestal, ambiental, entre otros daños que asumía la demandante se habían infringido, que había infringido la empresa Palmas del Oriente. Y bueno, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre esta demanda de amparo. Dice el Tribunal en el numeral 10 de su resolución: por otro lado, la municipalidad recurrente invoca en su demanda una supuesta afectación al derecho, una supuesta afectación del derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, denunciando que la resolución 255/2007 AG fue emitida sin contar con el respectivo estudio de impacto ambiental previsto en la ley. Del mismo modo, cuestiona que la referida resolución ministerial haya sido suscrita sin que el proyecto agrícola Palmas del Oriente fuese declarado como interés nacional o regional. Recuérdese que la resolución ministerial 255/2007 AG es la que adjudica a la empresa Palmas del Oriente el predio del mismo nombre, cuya extensión es de 3.000 hectáreas, para el desarrollo de un proyecto de plantación de palma aceitera, el mismo que es declarado en la propia resolución ministerial y además por las autoridades que intervienen en el procedimiento de adjudicación como interés nacional. Refiriéndome a la sentencia del Tribunal Constitucional, hago mención del numeral 11 y dice: respecto a este extremo del petitorio, el Tribunal Constitucional estima que tampoco resulta atendible, toda vez que a hojas 397 obra la resolución de la Dirección General número 047-09-AG-DVM-DGAA, emitida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura, su fecha 16 de noviembre de 2009, que aprueba el estudio de impacto ambiental proyecto Palma del Oriente, presentado por la empresa agrícola de Cainarachi S.A., hoy Palmas del Oriente. La empresa cambió su denominación y hoy se denomina Palmas del Oriente. Asimismo, a hojas 5, 6, 7 obra la resolución directoral regional. Luego dice: a mayor abundamiento del numeral 12, es preciso indicar que a hojas 1 y 2 corre copia de la cuestionada resolución ministerial 255/2007 AG, materia del presente proceso, cuyo artículo 2 resuelve aprobar el estudio de factibilidad denominado Palmas del Oriente, cuya ejecución se califica de interés nacional, razón por la cual el argumento de la comuna demandante en torno a la inexistencia de esta declaración carece totalmente de asidero. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar infundada la demanda. Ese es nuestro primer medio probatorio. Señora juez, documento que prueba que el Tribunal Constitucional en el año 2011, y sobre la base de los mismos argumentos esbozados en el presente proceso, se pronuncia desestimando, declarando infundada la demanda de la Municipalidad de Barranquita, representada por el entonces exalcalde
hoy exalcalde César Soria Viena, quien participa en el presente proceso como autor civil. El segundo medio probatorio es el expediente técnico de cambio de uso en tierras de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva del predio Palmas del Oriente. Nos vamos a referir a este medio probatorio toda vez que es el antecedente natural, es el precedente de nuestra autorización de cambio de uso. Es el que en buena cuenta sustenta el por qué se dio, por qué se generó, por qué se expidió la autorización de cambio de uso número 22-SAN/A/A-003-08. Este expediente técnico de cambio de uso, señora juez, obra en el expediente a folios 109 a 185. Es decir, es un expediente que, sin considerar mapas y documentos anexos, consta de más de 76 folios. Es un expediente, además, elaborado sobre la base de la normatividad vigente y aprobado por la autoridad competente en ese momento. Es un documento al que ni siquiera han hecho mención tanto el Ministerio Público como el abogado del actor civil, pero voy a detallar algunas partes pertinentes de este documento. ¿Cuál es el objetivo técnico para ¿cuál es el objetivo del expediente técnico para el cambio de uso en tierras de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva y ceja de selva? El objetivo general está en el numeral 2 romano del expediente, folio 110. Es lograr la autorización de cambio de uso de tierras de cobertura boscosa que tengan aptitud agropecuaria en selva y ceja de selva, en concordancia con el artículo 287 del Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo número 014-2001-AG. Objetivo específico: este expediente técnico para el cambio de uso se desarrolla sobre una superficie total de 3.000 hectáreas. Se señala expresamente que se va a establecer 2.099.95 hectáreas netas de palma citera, conservando 900.05 hectáreas, el equivalente al 30% de la superficie total. Este objetivo específico es determinante, señora juez, en el presente proceso, porque nos informa que tanto el expediente técnico como la autorización de cambio de uso involucran una evaluación de los efectos del cambio de uso, incluidos naturalmente el desbosque y cualquier otro impacto del cambio de uso, el mismo que no se ha realizado sobre una superficie de 1.050 hectáreas como pretende sustentar la Fiscalía, sino sobre una superficie total de 3.000 hectáreas, dejándose o conservándose una superficie del 30% equivalente a 900 hectáreas. Luego, a folio 116, numeral 5 en romano, nuevamente se detalla la superficie a afectar por el cambio de uso. Repito, folio 116, numeral 5 romano, y se señala, ¿no? Luego el análisis cartográfico del área, basado fundamentalmente en la información proporcionada por el estudio de suelos, ha sido posible definir las áreas con cobertura boscosa a preservar y aquella superficie que por necesidad del proyecto deberá ser desboscada. Así se presenta en el siguiente cuadro. Señora juez, este expediente, recuérdese, este expediente de cambio de uso nace como consecuencia de la adjudicación previa que hace el Estado peruano a favor de nuestra representada de un predio de 3.000 hectáreas para desarrollar en él un proyecto de plantación de palma citera.
la empresa Palmas del Oriente tenía la obligación de cumplir con los términos establecidos por el propio Estado peruano. En el numeral 5, romanos, que aparece en la página 116, aparece un cuadro y se señala: categoría 1, con cobertura boscosa total del predio, hectáreas, al lado derecho del recuadro, 3.000 hectáreas. Superficie a desboscar, 2.099.95 al lado derecho. Superficie a mantener con bosques, 900.05 hectáreas. Naturalmente esto se relaciona con lo que hemos señalado anteriormente y que obra folio 110 como objetivo específico. Luego, a folio 117 aparece en número romano, número 7 en romano, inventario forestal. De acuerdo a los términos de referencia aprobados mediante resolución jefatural número 212-2005-INRENA, se ha realizado un inventario forestal por muestreo sobre una superficie con cobertura boscosa de 3.000 hectáreas, las mismas que son parte de la superficie solicitada para el cambio de uso, que en total suman 2.099.95 hectáreas. Dos cosas aquí a precisar, señora juez. Primero, que el expediente técnico del cambio de uso se realizó sobre la base de la resolución jefatural 212-2005-INRENA. No se elaboró sobre la base de cualquier información que haya proporcionado el administrado. Se hizo sobre la base de formatos preestablecidos y cumpliendo rigurosamente con cada uno de los requisitos establecidos en esto. Luego, se detalla específicamente el área del predio sobre el cual se realiza el inventario forestal, porque recuérdese que para preparar un expediente un expediente técnico sobre 3.000 hectáreas, se tienen que evaluar las 3.000 hectáreas. No es que se hayan evaluado solamente 1.050 hectáreas como pretende sustentar la Fiscalía. Y se detalla además que el área solicitada para cambio de uso suma 2.099.95 hectáreas. Finalmente, con relación al expediente de cambio de uso, nos vamos a referir al folio 132, numeral 11, en romano, denominado este título, Evaluación de Impacto Ambiental. El expediente técnico de cambio de uso tiene un componente de evaluación de impacto ambiental que se genera como consecuencia del cambio de uso de desbosque. Este componente está perfectamente detallado en el expediente técnico de cambio de uso, en donde se menciona componentes afectados, impactos identificados, actividades del desbosque. Por ejemplo, se menciona evaluación de impacto ambiental, componentes afectados: flora, fauna, agua, suelo, aire, socioeconómico. Las actividades de desbosque que van a tener relación con este impacto ambiental: tala o corta, desbroce mecanizado, arrastre, transporte o el establecimiento propio de la plantación. Se señalan ahí los tipos de impacto, si son positivos, positivos moderados, positivos ligeros, componente ambiental no alterado, impacto negativo ligero, impacto negativo moderado, impacto negativo alto. Y además el plan de manejo de la actividad de bosque. Aparece también a folios 132 el plan preventivo corrector. Asimismo, el programa de vigilancia y seguimiento, planes de contingencias y como anexo los mapas y los datos del inventario forestal, no por 1.050 hectáreas, inventario forestal, señor juez, por 3.000 hectáreas sobre la integridad del predio. Luego vamos a hacer referencia a nuestro medio probatorio
número 5, denominado Opinión Técnica número 263-08-INRENA-OGATEIN-UGAT. Este expediente técnico de cambio de uso, previa a la emisión de la autorización de cambio de uso, fue derivado en consulta al órgano de gestión ambiental transsectorial de INRENA, sede central, para que se pronuncie sobre los efectos y sobre la pertinencia de la autorización de cambio de uso. Así, a folio 186 se tiene la opinión técnica número 263-08-INRENA-OGATEIN-UGAT. Opinión técnica denominada Evaluación del impacto ambiental del expediente para el cambio de uso de tierra de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa, empresa agrícola del Cainarachi S.A., hoy, entiéndase, Palmas del Oriente S.A. Se señala en este documento, en la introducción del mismo, la empresa agrícola del Cainarachi S.A., entiéndase Palmas del Oriente, repito, presenta el expediente para la evaluación del impacto ambiental del cambio de uso de tierra de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa de 3.000 hectáreas, de las cuales 2.100 serán desboscadas y protegiendo una reserva de bosque de 900.05 hectáreas. Repito, la empresa, hoy Palmas del Oriente, presenta el expediente para la evaluación del impacto ambiental del cambio de uso de tierra de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa de 3.000 hectáreas, de las cuales 2.099.96 serán desboscadas y protegiendo una reserva de bosque de 900.05 hectáreas. Señala el documento, la vegetación predominante del área de estudio es bosque húmedo tropical de colinas bajas, según la clasificación de L.R. Holdridge, zona de vida ecológica, INRENA 2000. El área del proyecto está ubicado en el sector Palometa, distrito de Barranquita, provincia de Lamas y región San Martín. Luego señala, visto el informe de impacto ambiental para el cambio de uso de tierra de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa, se emite la siguiente opinión técnica. De la revisión realizada al expediente de la evaluación del impacto ambiental para la autorización de cambio de uso de tierra de aptitud agropecuaria con cobertura de bosque, presentado por el señor Héctor Eduardo Dongo Martínez, se concluye que no tenemos observaciones adicionales al referido documento. Luego dice, asimismo, en el numeral 5 de esta opinión técnica se señala, asimismo, entiéndase, la empresa deberá brindar las facilidades necesarias para que la Oficina de Gestión Ambiental Transsectorial de Evaluación e Información de Recursos Naturales de INRENA desarrolle acciones de vigilancia y seguimiento al estado de los recursos naturales. Lo que dicho órgano viene realizando. Este documento, esta opinión técnica 263-08, señora juez, evidentemente precisa y realza todo lo que ya se sustenta en el expediente técnico, es decir, el área involucrada en el mismo, 3.000 hectáreas, y la superficie de desboscar, 2.099.96 hectáreas. Y la opinión técnica es que el órgano de gestión ambiental transsectorial, evaluación e información de recursos naturales de INRENA señala que no tiene observaciones adicionales al referido documento. Luego vamos a hacer referencia al documento que emana luego de la presentación de este expediente de cambio de uso, luego de la opinión técnica del órgano de gestión ambiental transsectorial de INRENA, que es la autorización propiamente dicha. Esta autorización obra a folio 187 y señala este documento. La autorización es la número 22-SAM
CAU-A-003-08, esta autorización señala expresamente lo siguiente. La autorización de cambio de uso en tierras de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva. Y claro, esta es la autorización de cambio de uso. Recuérdese que mis patrocinados están siendo procesados por supuestamente haber realizado actividades de bosque sin autorización, que es lo que la norma penal sanciona. Y estoy dando lectura al documento en el que consta la autorización de cambio de uso, expedida por el Estado peruano. La autorización de cambio de uso en tierras de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva ha sido elaborado sobre la base del informe técnico número 003-2008-IFFS-ATFFS-San Martín/SCNG de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de San Martín, y acorde con las disposiciones establecidas en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, dada por la Ley 27308, su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 014-2001-AG, así como de las disposiciones complementarias y concordantes con dicha actividad, con arreglo a los términos y condiciones siguientes. Recuérdese que cuando la norma penal señala que está prohibido realizar desbosque sin autorización, la autorización a la que hace referencia es la autorización que se encuentra determinada y establecida por la ley forestal y su reglamento. Y en esta autorización expresamente se señala que la autorización que gestiona la empresa y que se le concede es dada sobre la base de lo contemplado en la ley forestal y de fauna silvestre y por su reglamento. Los términos y condiciones establecidos en esta autorización de cambio de uso señalan lo siguiente. Primero, es materia del presente documento la autorización que otorga el INRENA para que el titular efectúe el cambio de uso en tierras de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva en un área de 3.000 hectáreas. Repito, es materia del presente documento la autorización que otorga el INRENA para que el titular efectúe el cambio de uso en tierras de aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva en un área de 3.000 hectáreas, con un volumen de madera de 263.700.963 metros cúbicos para la ejecución del proyecto Palmas del Oriente, adjudicado por el Estado peruano, tal como consta en la resolución ministerial 255/2007-AG, de fecha 20 de marzo del 2007, expedido por la entidad correspondiente del Ministerio de Agricultura y ubicado en el Valle de Cañarachi, distrito de Barranquita, provincia de Lamas, departamento de San Martín, inscrito en la partida 11009433 de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Segunda, el titular se compromete con mantener una superficie boscosa de 900 hectáreas. Luego vamos a dar lectura a nuestro medio probatorio número 6, referido, aunque esto se menciona en la acusación, no ha hecho referencia la fiscal a este documento. Vamos a hacer mención a la resolución de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura número 047-09-AG-DVM-DGAA. Esta autorización obra folios 190 al 193 y básicamente en su artículo primero esta resolución resuelve aprobar el estudio de impacto ambiental del proyecto Palmas del Oriente presentado por la empresa Palmas del Oriente, antes Agrícola de Cañarachi, elaborado por la consultora EXA Ingenieros. Este estudio de impacto ambiental,
que es diferente de la evaluación del impacto ambiental que consta en el expediente de cambio de uso. Este estudio de impacto ambiental fue gestionado por nuestra empresa desde el año 2008 y fue aprobado el 16 de noviembre de 2009. Adviértase que la obligatoriedad de contar con estudio de impacto ambiental es una obligación que nace, que se efectúa por el Decreto Supremo 019-2009 MINAM, de fecha 25 de septiembre del 2009. Es una obligación que nace para los proyectos que se generen a partir de esa fecha. No tiene efectos retroactivos. Vale decir que si hay un proyecto que se inicia a partir del 25 de septiembre o a partir del 26 de septiembre del 2009, fecha en que inicia su vigencia o que da inicio a su vigencia dicha obligatoriedad, necesariamente sí, claro, para los nuevos proyectos que se presenten a partir del 26 de septiembre del 2009, necesariamente estos deben contar, sí, con su estudio de impacto ambiental. Sin embargo, nuestra empresa desde el 2008 vino gestionando su estudio de impacto ambiental, lo cual demuestra una conciencia ambiental de la empresa y de la responsabilidad social que mantiene frente a su entorno. Fruto de ello es que el 16 de noviembre de 2009 ya se le otorga la autorización, la aprobación del estudio de impacto ambiental. Luego vamos a hacer referencia a nuestro medio probatorio número 8, referido a los comprobantes de pago. Que obran a folios 198 y 199. Estos comprobantes de pago tienen perfecta correlación con lo que señala el artículo 3 de la autorización de cambio de uso, que es que para realizar el desbosque o el cambio de uso, la empresa deberá pagar el monto total de 392.408.28. En el expediente, a folio 198 y 199, repito, constan los comprobantes de pago realizados por la empresa Palmas del Oriente, antes Agrícola de Cañarachi, que involucran el monto señalado en la autorización de cambio de uso. Es decir, nos referimos al monto total de 392.408.28. Estos pagos que ha realizado la empresa se encuentran con la conformidad de la autoridad competente y en ningún momento han sido rechazados o devueltos. Son pagos que ha realizado la empresa y cuyas constancias obran en ahora. Que por cierto es una obligación que deriva de la autorización de cambio de uso, pagar los derechos de desbosque. El numeral 9 contiene los informes presentados a la administración, al administrador técnico de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de San Martín. Obran a folios 284 a 296. Y vamos a hacer referencia a la carta presentada el 22 de septiembre del 2009. Es decir, luego de haber realizado las actividades del bosque, la empresa informa a la autoridad competente lo siguiente. Firma Tarapoto, 22 de septiembre del 2009, señor ingeniero Dani Peñalosa Macha, administrador técnico de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de San Martín. En mayor consideración, adjunto al presente, hago llegar a usted el informe anual de las actividades correspondientes a la empresa agrícola del Cañarachi, titular de la autorización
de la autorización para el cambio de uso en tierras de actitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva número 22-SAM-CAU-A-003-08 en una superficie de 3.000 hectáreas ubicadas en el sector del Valle del Cañarachi, distrito de Barranquita, región San Martín. Ese informe, en los folios siguientes, se tiene todo el detalle de las actividades realizadas con anterioridad a la presentación de esa carta y desde la emisión de la autorización de cambio de uso número 022, en donde se detallan, pues, obviamente, los avances que ha tenido la empresa con relación a esta autorización única, a esta autorización de cambio de uso. También consta en esta comunicación el acta de inspección ocular que se llevó a cabo el 13 de octubre del 2009 con la participación de funcionarios de la autoridad competente, en este caso en RENA San Martín. Y el propio informe técnico 251-2009 AG, que obra a folios 294 a 296. Entre las recomendaciones del administrador, de la administración técnica, me refiero a este informe 251-2009 que obra a folios 296, se señala 5.2 recomendaciones. Se recomienda a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre coordinar con la empresa a fin de cumplir con los trabajos acorde con el expediente de cambio de uso de tierras y en los plazos indicados. Son todos los medios probatorios que vamos a oralizar, señora juez, y en las partes pertinentes que hemos considerado nosotros para no recargar el tiempo de la oralización de los mismos. Doctor, el último medio probatorio es la carta 145. No lo vamos a oralizar. No vamos a oralizar porque ha habido un error de tipeo. ¿Cómo así? Que en realidad estábamos refiriendo a la carta de conformidad de la inspección realizada por la autoridad ambiental, que también obra en el expediente en el cuaderno, pero la carta es número 42-11-AG DVM-DGAA/IBM 14497-2010. Esta carta es de fecha 19 de enero de 2011 y es la conclusión de la observación formulada por la Dirección General de Asuntos Ambientales mediante carta 747. Esta observación que nos hacen a través de la carta 747-2010 concluye con la carta 42-11 que he mencionado anteriormente, su fecha 19 de enero del 2011, es posterior evidentemente, en la que se señala, en la que la Dirección General Ambiental señala: es grato dirigirme a usted, al gerente general de la empresa Palmas del Oriente, le indica: es grato dirigirme a usted con relación al segundo levantamiento de observaciones del informe de vigilancia y seguimiento al estado de los recursos naturales en el área de influencia del proyecto Palmas del Oriente, para hacer de su conocimiento la conformidad del mencionado documento. Es decir, mediante esta carta número 42-11-AG-DVM-DGAA/IBM 14497-2010, la autoridad ambiental competente determina la conformidad respecto de la vigilancia y seguimiento del estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto Palmas del Oriente.